Retornamos al Tribunal de la Tarde. Muchísimas gracias, gracias por permanecer con nosotros. Aquí está nuestro directo y caro amigo Carlos Peña, desde el gobierno de la mañana y desde el movimiento de generación de servidores que ha estado recorriendo palmo a palmo la República Dominicana y que me dice que hay municipios ya que es más grande que el Partido de la Liberación Dominicana. No, corrijo, que el Partido Reformista. Bueno. Buenas tardes, Carlos, un placer. El placer es mío, me siento en mi casa. Mildred, qué placer más hermoso, amén, más inmenso estar con ustedes. Dionisio, de verdad que gracias, este privilegio que nos dan de poder hablarle a este público cautivo que tienen ustedes y este público que día a día se mantiene conectado con el Tribunal de la Tarde. Espero que tengamos una entrevista como esa que ustedes saben provocar. Amén. Y como justamente también estamos muy felices de que nos acompañe, ¿qué le vamos a brindar, Susi? Así es, vamos a recibirle con el mejor café de todos los dominicanos, Café Santo Domingo, agradeciendo a Loastani que nos hace llegar esa taza necesaria para esta amena conversación. Sí. Gracias. Y a esta hora que es perfecto y esta agüita. Así es, gracias a Loastani por este Café Santo Domingo que nos permite pues impulsar las últimas horas del día. Bueno, yo espero que haya café también para los outsiders. Sí, ¿no? Claro que sí, claro que para sí. todos. Un brindis general, para todos. Carlos pues viene acompañado de un grupo de dirigentes que le acompañan en el día de hoy aquí en el Tribunal de la Tarde. Así es. Carlos, cuéntanos de, los inicios de este movimiento, ¿qué te motiva a recorrer el país buscando una nominación presidencial en el Partido de la Liberación Dominicana que tú mismo pues reconoces y sabes que no es un fly al pitcher, para usar un término de moda ahora, sí, con el béisbol de la República Dominicana, porque hay en el Partido de la Liberación Dominicana una pugna interna entre Leonel y Danilo, y los mismos PLDistas, yo incluso los criticaba hace unos días, decía, pero bueno, en el PLD solamente existe Danilo y Leonel, no hay nadie más. Entonces vemos a un Carlos Peña, exdiputado del Partido de la Liberación Dominicana, propulsor de varias leyes importantes de desarrollo nacional, lo vemos recorriendo el país y quisiéramos saber qué le motiva y cómo está ese movimiento. Bueno, República Dominicana, Dionisio, Susi, Mildred, está en un momento que podemos definirlo, si vamos a hablar en términos aritméticos, de los ejes cartesianos, más bien geométricos, está en un momento de inflexión. El punto de inflexión en los ejes cartesianos es ese momento donde la curva necesariamente tiene que cambiar de rumbo. Hoy tiene que cambiar de rumbo la curva política, económica, administrativa y social de la República Dominicana. Cuando analizamos las últimas 6 décadas de los gobiernos que hemos tenido en nuestro país, nos damos cuenta que estamos proponiendo en cada proceso electoral soluciones para los mismos problemas. Si usted escucha el discurso de don Juan de cara a las elecciones de 1962, se encuentra que don Juan estaba proponiendo lo mismo que proponía luego Balaguer en sus periodos electorales, que proponía Antonio Guzmán, que proponía Jorge Blanco, que proponía Jacobo Macluta, Salvador Jorge Blanco, repito, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina. ¿Por qué? ¿Por qué estaban proponiendo soluciones a los mismos problemas? Porque ningún gobierno había resuelto un solo problema nacional. Y quienes hemos nacido en el PLD, quienes nos hemos formado en el Partido de la Liberación Dominicana, una de las cosas que no le perdonamos a Leonel Fernández y que no le estamos perdonando a Danilo Medina es que con una dilatada permanencia en los gobiernos del PLD no se haya resuelto un solo problema nacional. No hemos resuelto el problema de la falta de seguridad nacional. Bueno, el problema de la falta de seguridad ciudadana. No hemos resuelto el problema de la seguridad social, no hemos resuelto el problema de la seguridad alimentaria y un quinto eje que hemos denominado en generación de servidores, que es la seguridad de acceso a bienes y servicios que le agreguen valor a la vida del ciudadano. Esos 5 elementos importantes, fundamentales, para poder hablar que un país está en un desarrollo social y económicamente sostenible,
no lo hemos logrado, lamentablemente. ¿Bajo cuáles premisas, Carlos, entiende usted que desde una gestión suya pues pudieran tener solución esos 5 grandes ítems que usted acaba de mencionar? Porque si comenzamos a listar el tema eléctrico y otros temas, no, pero ¿qué entiende usted que sería diferente de su perspectiva? Mildred, nuestra propuesta de gobierno a través de la plataforma de generación de servidores, que es una corriente de pensamiento en lo económico, político, social, administrativo y hasta espiritual, lo que está buscando es una ruptura simple y llanamente con lo que hemos definido como el antiguo régimen, haciendo alusión a l'Ancien Régime de allá de Francia, de la Francia pre-revolucionaria. Nosotros estamos planteando una ruptura con el sistema de cosas que ha imperado en los últimos 60 años. El antiguo régimen es el matrimonio de lo peor del empresariado con lo peor de la política, y este matrimonio ha trazado una agenda que no ha ido consona con el interés de la nación. Una agenda, por ejemplo, en materia energética. ¿Qué ha hecho el antiguo régimen en materia energética? En materia energética nos dijeron en el gobierno 1996-2000, primer gobierno del PLD, de mi partido, del cual soy miembro de su comité central, nos dijeron que teníamos que entregar nuestras empresas públicas y que una vez las entregáramos iba a desaparecer el subsidio eléctrico. El subsidio eléctrico en ese momento era de 150 millones de dólares al año. Luego que el antiguo régimen entregó el sector eléctrico al sector privado, ese subsidio de 150 millones de dólares al año ha superado 10 veces ese monto y hoy estamos pagando cerca de 1.500 millones de dólares al año. El antiguo régimen, ese matrimonio de lo peor del empresariado con lo peor de la política, nos dijo que teníamos que entregar nuestros ingenios. Entregamos nuestros ingenios y pasamos de ser una potencia azucarera a ser hoy un país que tiene en ocasiones hasta que importar el azúcar que consumimos para satisfacer la demanda nacional. Tenemos escándalos tan grandes vinculados a ese proceso terrible de privatización como el que estamos viendo hoy en Jaina, donde están vendiendo el metro cuadrado a menos de 11 pesos, metro cuadrado que está al lado de Playa de Gringo, una zona que tiene hasta vocación turística y de explotación hotelera. El antiguo régimen ha impreso dentro del gobierno y de la administración pública un sentimiento de frustración en la gente al ver que a pesar de que nos hemos endeudado y que el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, repito, gobierno por los cuales hemos trabajado en todos los procesos electorales en los que hemos ganado cada uno de esos procesos, ha logrado lamentablemente colocar a República Dominicana en niveles de endeudamiento que rondan el 50% del Producto Interno Bruto de la nación, sin resolver un problema nacional. Nosotros podemos hablar, por ejemplo, de la producción agropecuaria. ¿Usted cree que se pueda tolerar que de producir nosotros 22.000 tareas de ajo, hoy apenas estamos produciendo solo 2.000 tareas de ajo? Y el excedente, esa diferencia, tenemos que importarla de otro lugar. Podemos tolerar que a pesar de todo lo que se ha hecho, estemos importando el 80% del maíz que se consume en República Dominicana. El café, 70% del café que se consume en nuestro país lo tenemos que importar desde otros lugares, cuando nosotros éramos exportadores netos de café y de café de mucha calidad, ¿no? De manera que estamos frente a un escenario de cosas que nos obliga a cambiar el rumbo, pero el rumbo no va a cambiar con los mismos actores. Nosotros estamos proponiendo una reforma profunda al Estado dominicano, que empiece desde la reestructuración de la justicia. La justicia nuestra, que lamentablemente es una farsa, porque procede de un mecanismo de selección que está de origen viciado, como lo es el Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura es la respuesta del sistema político imperante del momento. Por eso los jueces que salgan de ese mecanismo de selección siempre van a responder a lo que los que ostentan el poder de ese momento pues respondan. ¿Qué estamos planteando nosotros? Eliminar el Consejo Nacional de la Magistratura y que los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Superior Electoral, del Tribunal Constitucional y el Procurador General de la República sean elegidos por la vía directa del voto universal, de la misma manera que elegimos los diputados. Pero habría que terminar, perdón Susi, había que terminar primero con el populismo, porque entonces podríamos nosotros estar llevando jueces como mismo estamos llevando senadores y diputados, que dan vergüenza. Ese es un gran riesgo que corremos, Dionisio, pero yo prefiero que se equivoquen
8 millones de dominicanos y no 9 dominicanos en un cuarto frío distribuyéndose la justicia. Ese es el riesgo de la democracia y lo que hablaba Lenin del centralismo democrático. Las mayorías se imponen. Hay que colocar reglas claras, establecer perfiles estrictos para quienes serán los candidatos a estas posiciones en la judicatura, de manera que el peor de ellos sea mejor que el mejor de los que tenemos hoy en día. Sin justicia, lamentablemente, no, decía Confucio, donde hay justicia, ni siquiera el hambre existe, porque el hambre es producto de la injusticia y de la iniquidad. Nosotros como país estamos llamados y tenemos el potencial para convertirnos en una verdadera potencia para América Latina. Cuando ustedes analizan cómo los tigres asiáticos, Hong Kong, Taiwán, Singapur, Vietnam, y por qué no, vamos a incluir, aunque no esté ahí dentro, el mismo Israel, y Corea del Sur no puede quedarse, evidentemente, claro, se desarrollaron. Fue sobre la base de creer en el potencial de su gente. Pero esos países todos, en el año 1955, eran más pobres que República Dominicana. Claro. Y que algunos de ellos con menos terreno. Con menos terreno. El caso de Israel. Israel tiene 22.000 kilómetros cuadrados apenas. Nosotros duplicamos y algo más la extensión de terreno de Israel. Pero el 70% de esos 22.000 kilómetros cuadrados es desierto, el desierto de Negev. Israel solo tiene el río Jordán y varios pequeñitos afluentes que lo alimentan. Nosotros tenemos agua por todo el mundo, por todo el territorio nacional. Los 48.000 kilómetros cuadrados de nuestra nación están preñados de agua, riquezas que no la tienen esos países. ¿Cuál ha sido la diferencia? Porque esos países hoy están en el ranking de los países más desarrollados del mundo, los que he mencionado, y todos, repito, en el año 1955 eran más pobres que la República Dominicana, porque allá gobernó otra clase política, no marcianos, no extraterrestres, allá gobernaron servidores, y es la corriente que estamos promoviendo, que entendamos, quienes vamos a las funciones públicas, que vamos a servir, como decía don Juan, no a ser servido, que vamos a dar más que a recibir. Carlos, pero me llama la atención algo que ha mencionado también en ese sentido, de que hay que cambiar el sistema porque hemos tenido lo peor del empresariado junto a lo peor de la clase política, pero precisamente la clase política que ha liderado es la que ha ganado mediante el sufragio por la aprobación de la mayoría popular, y ese empresariado que ha liderado es el empresariado pues más importante, más influyente y pues con mayores capacidades resolutivas en el ámbito de las empresas. Entonces, ¿cómo podemos hacer que sean otras personas quienes no son los que tienen ni el mayor nivel en el ámbito empresarial ni el mayor apoyo popular en el ámbito político, y lograr que quienes no sean esas personas sean quienes dirijan? Decía el profesor Juan Bosch, Susi, que una de las cosas peores que le pueden pasar a un partido político y a un político mismo es estar en el poder por estar en el poder. Al poder hay que ir para utilizarlo, para cambiarle la vida para bien a la gente. Eso no ha pasado. Y cuando me hablas de ese empresariado, por ejemplo, no puedo aplaudir un empresariado que se asocia con el Estado Dominicano, como lo ha hecho el grupo Vicini a través de Jaina Investment Company en Eje Jaina, y que de repente le ganamos un proceso de 30 millones de dólares porque se demuestra un fraude que hubo en esa empresa, propiedad en un 62% del Estado Dominicano. Yo no puedo estar de acuerdo con eso. Yo no puedo estar de acuerdo con AES cuando de repente, de la noche a la mañana, Hipólito Mejía le entrega la empresa generadora Dominican Power Partner de 210 megavatios allá en Los Minas, y nadie sabe explicar cómo de repente ese generador apareció siendo propiedad de esta corporación internacional. Yo no puedo aplaudir un empresariado como Palomar a la Vega. Aparece de repente Unión Fenosa vendiéndole a Gas Natural esta empresa generadora allá en La Vega, y que de repente se diga que de norte y de sur no son propietarias de esa empresa, cuando esa empresa fue instalada bajo la base del proceso de capitalización que establece que las distribuidoras tenían la capacidad de instalar hasta un 15% de la generación nacional. No puedo estar de acuerdo con lo que está haciendo Rolando González Bonster allá en el este con la empresa Punta Cana Macao, que tiene la energía eléctrica más cara del país en detrimento de nuestra industria hotelera, que debería estar recibiendo un kilovatio hora mucho más económico. No puedo estar de acuerdo con que Jaina le esté vendiendo
a Punta Cana, Macao, el 60% de la energía que se está vendiendo en aquel lugar en detrimento del usuario final del servicio eléctrico y en beneficio de grupos empresariales. No puedo estar de acuerdo con que ese mismo empresariado al que se le ha dado incentivos que superan el 6.1% de nuestro Producto Interno Bruto y que para este año 2018 va a ascender a 234 mil millones de pesos en exenciones impositivas, bajo la premisa de que van a crear nuevos empleos. Sin embargo, escuchen este dato. El gobierno 1996 al 2000 manejó una tasa de desempleo de un 14%. ¿Cuál es la tasa de desempleo que tenemos en este día? Un 14%. O sea, después de 20 años de exenciones impositivas, de privilegios irritantes a la clase empresarial que forma parte del antiguo régimen, todavía seguimos teniendo el mismo 14% de desempleo. O sea, el modelo no ha funcionado. Y si el modelo no ha funcionado, ¿por qué seguir insistiendo con un modelo fracasado, con un modelo que no ha sido capaz ni siquiera de reducir la tasa de desempleo, que no ha sido capaz de aportarle al sistema de seguridad social la garantía de que los dominicanos nos pensionaremos con pensiones, con jubilaciones dignas? ¿Sabe cuál será el promedio, Susi, con el que te vas a pensionar tú cuando llegue el momento de tu pensión? Te vas a pensionar con el 22% del salario promedio que estés cobrando en tus 60 cotizaciones. Carlos, eso es pobreza, eso es miseria. Tenemos que ir a una pausa comercial. Yo creo que el reto de Carlos Peña es bastante grande, porque no solamente tendrá que convencer a la ciudadanía en sentido general, sino que el reto mayor será convencer a los PLDistas, porque el liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández y Danilo Medina, aglutina prácticamente el 90% en su partido, y ellos son los protagonistas de esos malos negocios que usted está señalando. Vamos a la pausa y cuando retornemos usted nos explica cómo enfrentar entonces eso a lo interno del PLD. Continuamos en el Tribunal de la Tarde, estamos conversando, hoy tenemos el privilegio de tener la comparecencia de Carlos Peña, el ingeniero Carlos Peña, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, exdiputado y bueno, un comunicador que ya todos y todas en la República Dominicana pues lo sintonizan diariamente en la Z101 y para nosotros es un gran placer tenerte aquí. Carlos, antes de irnos a la pausa, hablábamos del reto que tiene por delante, pero más que el reto de captar y llevar tu mensaje a lo externo del país, el reto sería a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, porque tú mismo has señalado que la clase política que ha actuado mal se ha unificado con la clase empresarial que ha actuado mal para tener el desastre que tenemos hoy, que no tenemos un problema resuelto en nuestro país. Entonces esa clase política es Leonel Fernández, que es el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, expresidente de la República Dominicana, y Danilo Medina. Entonces, ¿cómo va a enfrentar ese problema interno en el Partido de la Liberación Dominicana? ¿Cómo sensibilizar a los propios compañeros de tu partido a que ciertamente entiendan que ellos han sido responsables de los males que hoy nos agobian? Bueno, ciertamente, primero debo afirmar algo. La división a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, antes que política, es una división moral y ética. El Partido de la Liberación Dominicana está... Es grave lo que usted plantea. Claro que sí, es una división moral y ética, Mildred. Lo primero es que hay una división entre aquellos que están comprometidos y que trajeron los tucanos, sí, Sunlan, Odebrecht, las muertes en el CEA, las muertes en la ONSA, los que privatizaron las empresas públicas, los que entregaron los aeropuertos, los que entregaron los peajes, los que entregaron los ingenios. Pero hay muchos PLDistas ahí, Carlos. Bueno, ese es un grupo, esa es una división del PLD, pero está la otra división en el PLD, que es de la gente que no tiene absolutamente nada que ver con eso. Estaba en un encuentro con unos compañeros de un bloque de intermedio de acá del Gran Santo Domingo, y uno de ellos, con lágrimas en los ojos, fundador de este partido, me dice: pero compañero Carlos, yo tengo vergüenza ahora de decir que soy PLDista,
porque de una vez me estigmatizan con una de estas menciones que he hecho de corrupción evidente y comprobada. Dice, no, compañero, pero yo le voy a hacer una pregunta. ¿A usted le vinieron a preguntar si se podían comprar los aviones supertucanos? Dice, no, compañero, yo no sabía, yo no sé de eso. Yo me entero de los tucanos después que lo compran. Sí. Y le pregunta a otro compañero, ¿a usted le preguntaron para vender los terrenos en el CEA? ¿A usted le preguntaron para hacer lo que se hizo en la OISOE? ¿A usted le preguntaron por los 120 millones de Sunland cuando se iban a coger? ¿A usted no le preguntaron nada de eso? O sea, usted no tiene culpa absoluta de Ni eso. lo sobornaron tampoco. Ni tampoco usted estuvo en los sobornos, ni estuvo en las reuniones que hizo un ex embajador para la firma del contrato con Barry Gold y entregarle dinero a los legisladores que recibieron dinero en ese momento. Usted no tiene que ver nada con eso. Siéntase orgulloso de que usted es miembro de un partido que fundó Don Juan, aunque delincuentes hayan dañado la imagen del partido. Porque sí, el PLD tiene muchos delincuentes, tiene muchos corruptos, tiene muchos ladrones, pero la mayoría del PLDista es serio. La mayoría del PLDista, si no sale a trabajar a las 6 de la mañana, no va a comer en su casa. Cuando usted le pregunta a uno de esos compañeros del bloque de intermedio de los César Augusto Sandino, en la Ciénaga, en Guachupita, en los Guandules, si ellos tienen dinero en bancos en Suiza y cuentas offshore, esa gente no sabe ni siquiera de lo que tú le estás hablando. Esta gente vive en el día a día, sufren los mismos apagones, tienen la misma falta de agua potable, que supera el 50% de la gente en el país que no tiene agua potable. Tienen los mismos problemas de la seguridad social, que cuando van a los centros médicos a demandar servicios de salud, le dicen, tu seguro no cubre ese procedimiento que te tienes que realizar. Sí. O le dicen, el catálogo de los medicamentos no incluye ese medicamento que le han prescrito. O tienen que hacer la analítica en determinado laboratorio clínico. En otro lugar, el PLDista sufre las mismas consecuencias o las mismas vicisitudes del dominicano común. Ese es el mensaje que le estoy llevando a mis compañeros del partido. Quieren vivir de la manera que han vivido. Y yo no estoy prometiendo acá que a cada PLDista le voy a dar un empleo, porque eso es demagogia. Y no voy a poder cumplir con eso. Lo que le estoy asegurando a cada PLDista, como a todo dominicano, es que no le van a preguntar más por su carnet del seguro médico cuando vaya a buscar y a demandar atenciones médicas. Lo que le estoy asegurando a cada PLDista, como a todo dominicano, es que tan pronto ganemos las elecciones y nos posicionemos como presidente, vamos a eliminar el cartel de la seguridad social, vamos a eliminar las AFP privadas y las ARS privadas. Eso es un compromiso ideológico nuestro. La seguridad social será como la salud, será pública, gratuita y universal. No habrá ARS privadas ni AFP privadas. Que el dominicano, por el simple hecho de ser dominicano, sepa que tiene derecho garantizado a todas las atenciones de salud, lo mismo que las atenciones de las pensiones. Que el dominicano que no esté en condiciones de trabajar, no importa que no haya cotizado, la Constitución no pone condiciones para usted proteger la discapacidad ni la vejez. Solo basta con que no esté en condiciones de laborar o que haya superado los 62 años, los 60 años que la ley establece para que reciba una pensión mínima. Y los que sí cotizan por encima de esa pensión, pues recibirán el agregado o el delta que sus cotizaciones hayan dado. Son reformas reales, pero valientes. Vamos a chocar con grandes intereses. Porque cuando yo digo que voy a eliminar las ARS, de repente un miembro del comité político me escucha, claro, que es socio de una de las grandes ARS del país, y dice, no podemos apoyar a Carlos. Cuando digo que voy a eliminar las AFPs, de repente un miembro de la dirección de los otros partidos también me escucha y dice, no podemos apoyar a Carlos ni a Generación de Servidores, porque esa gente va contra el sistema al que yo pertenezco. No importa, pero si ese es el precio que hay que pagar. O eliminar contratos. De lo que usted dice, se colige, como da la sensación que todos los miembros del CP tienen negocios importantes. Sí. Bueno, es que cuando el pueblo dice que el comité político se convirtió en una corporación económica, el pueblo no está muy lejos de la verdad, Mildred. El pueblo no está muy lejos de la verdad. El comité político, en términos reales, ha renunciado a su rol político, lo que don Juan hablaba, de la transformación del pueblo por la vía política, y a cambio de esto se han abrazado de un decreto, se han convertido en empleados de los gobiernos del PLD, y han renunciado a transformar este pueblo por la vía de la propuesta política. A mí me hubiera gustado estar escuchando un comité político diciendo que sí, que hay que eliminar las ARS privadas y las AFP privadas. Escuchar un comité político que esté diciendo que hay que retomar las empresas públicas que fueron entregadas a precio de vaca muerta a través del proceso de la reforma de la empresa pública. Pero no, se han adaptado a una zona de confort
a través de un miserable decreto que depende de estar bien o no con el presidente de turno. Carlos, tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos quisiera que me respondas la interrogante de que veo por lo que has comentado que tienes la preocupación de algo que nosotros habíamos escrito antes en un artículo de opinión en El Nuevo Diario sobre que ser PLDista ahora mismo es ser sinónimo de ladrón. Sin embargo, ese descrédito ¿realmente solo se aplica al PLD o también es una situación que el pueblo también se la atribuye a los demás partidos del sistema político? Vamos a la pausa y regresamos. Teníamos una pregunta desde la pausa para Carlos Peña y es acerca pues de ese pensamiento que antes existía de que el PLDista era un soldado consciente, valiente y disciplinado. Parece que esos enunciados pues el pueblo ya no los considera muy cierto. Sin embargo, ¿cree usted que ese descrédito de los partidos es a todos y no solo al PLD? No, sin lugar a dudas, el sistema de partido nuestro está lacerado, está gravemente herido. Y cuando uno lee a un Maurice Duverger, por ejemplo, y lo que él planteaba sobre la necesidad de la existencia y coexistencia de los partidos políticos, y te vas a uno más contemporáneo, un Giovanni Sartori, cuando te habla de la necesidad de la existencia de corrientes internas ideológicas de los partidos, tú dices, bueno, pero estamos muy lejos de lo que estamos viviendo acá. Acá de repente te encuentras con un dirigente importante de un partido de oposición metido o imputado en casos de corrupción donde supuestamente debieron estar solo dirigentes del partido de gobierno. Tú te das cuenta que no importa el gobierno que venga, hay gente de la partidocracia que siempre tienen proyectos, siempre tienen obras. Y un regidor con drogas se encontraron ahora. Sí, siempre tienen vinculaciones, siempre les va bien. Ese es el antiguo régimen. Cuando hablamos del antiguo régimen no hablo de un partido, hablo del sistema de partidos, de la parte negativa y oscura de la partidocracia y de la parte negativa y oscura del empresariado, porque aquí hay un empresariado muy positivo y que agrega riqueza, que construye valor. Para que tengamos idea, el 70% de los empleos en República Dominicana reposa en las manos de la micro, pequeña y mediana empresa. Es bueno que el pueblo sepa eso. Las micro, pequeñas y medianas empresas son las que tienen el 70% de los empleos. A esa gente hay que apoyarla. Ese 6.1% que le estamos entregando al gran empresariado para que no haga nada, tan solo para que se enriquezcan más, se lo vamos a quitar. Se lo vamos a quitar y es bueno que lo sepan desde ya. Vamos a eliminar las exoneraciones impositivas al gran empresariado y las vamos a redistribuir en función de los empleos nuevos que me crees. Me creas un nuevo empleo por encima del promedio de empleos que me vienes creando cada año, pues yo te voy a exonerar impuestos vinculados a ese nuevo empleo que tú me creaste. Pero la clase política no está en eso. Cuando yo escucho un partido reformista que quiere judicializar sus problemas políticos, escucho un PRM que por la vía de acuerdos de aposento quieren imponer una nueva dirección en ese partido. Escucho un Partido de la Liberación Dominicana donde el expresidente Fernández, después de gobernarnos 12 años, señores, después de 12 años, ¿qué usted va a hacer en 4 años? ¿Qué cosa usted no pudo hacer en 12 años? ¿Qué quiere hacerlo en 4 años? No, como decía Felipe González, de los expresidentes, que son como los tarrones chinos, que uno no encuentra dónde colocarlo, ¿no? Ya, vaya, retírese. ¿Alguien escucha hablar, por ejemplo, de los expresidentes chinos? Los expresidentes de China, cuando terminan, se van a un poliburó y no están en el medio. Carlos, estos aprestos ya han salido voces en tu partido, en el Partido de la Liberación Dominicana, voces en el Congreso Nacional, funcionarios, de que se debe modificar la Constitución de la República nueva vez para permitirle otra reelección al presidente Danilo Medina. No, el presidente Medina, como en un momento en privado le comenté, debe concentrarse, mantener su concentración en todas sus energías en hacer el gobierno con el cual él quiere ser recordado. Debe concentrarse en resolver el problema de seguridad social en este país. Que la gente no se muera por falta de medicamentos, por falta de recursos para los medicamentos de alto costo, para las enfermedades catastróficas. Debe concentrarse en resolver nuestro problema de pensiones. Debe concentrarse en la seguridad ciudadana.
la seguridad ciudadana. Pero si en 6 años no lo ha hecho, en 2 años que le resta no lo va a hacer. Bueno, pero si se dedica a un proceso reeleccionista, se le hará mucho más difícil poder dejar un legado con el cual se le recuerde. Debe mantenerse enfocado en resolver el problema energético. 6 años de gobierno, todavía no se ha resuelto el problema eléctrico cuando supuestamente se fue al gobierno en el 12 con una propuesta En real tan para solo eso. segundos, primarias abiertas o primarias cerradas. Primarias abiertas, Mildred, porque los partidos ya se descalificaron para poder realizar procesos internos confiables. No hay árbitro, nadie confía en nadie. Sí, para elegir regidores, en el año 2015, en el PLD hubo 3 o 4 muertos. Imagínate cuánto habrá para elegir al candidato presidencial del 2020. Gracias, muchísimas gracias a nuestro amigo y hermano Carlos Peña, comunicador, ingeniero, miembro del Comité Central del PLD. Muchos éxitos en este proyecto que está pues visitando gran parte del territorio nacional, y un saludo muy cariñoso a todos los hermanos allá en el Gobierno de la Mañana, Gracias. especialmente a don Álvaro. Un abrazo, un placer. Este es mi casa. Mira a don Mildred. Álvaro, que lo quiero y que lo adoro. Él Así te es. ama, él ama este equipo. Así es, Sí. así es. Un abrazo. Gracias, Muchas Carlos. Gracias a ustedes por la sintonía prestada. Mañana, si Dios lo permite, de 6 a 7, aquí estaremos en vivo en el Tribunal de la Tarde.